Profe, una cosita, es que yo te había escrito ahí en el chat, pero pues no sé si lo vas a Ay, revisar. sí, ya, espérate un momentico que sí estaba por responderte. Dice acá. Ah, sí, sí, no, listo, no hay problema. Pues igual yo voy a grabar la clase, entonces si en caso tal de que se nos extienda más de ese horario, pues ya mirarás el video. Listo, y, Dale, recuerda súper. que queda No, el pues video en igual, la página. yo me voy ¿Sí? por ahí a las 3:30 como para no perder tanta esta. Porque Sí, como es en el listo. parque, Dale, no hay ¿listo? problema, no hay problema. Igual Dale, como te digo, aquí queda el video, entonces cualquier cosa lo revisas allí. ok, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces lo primero que uno hace cuando va a iniciar en Rhino es, por supuesto, cuadrar un sistema métrico. Ahí en uno de los videos que yo les mostré de los tutoriales está cómo cuadrar el sistema métrico o pues cuando se iniciaba sesión, digamos, qué era lo que pedía. Entonces, por ejemplo, cuando yo abro el Rhino, a usted le sale este cuadro de diálogo y este cuadro de diálogo viene con unos templates aquí que dice que tiene esta información. ¿Sí? En este caso en Mac, cuando yo le doy clic aquí, me aparecen los templates acá. Objetos grandes centímetros, objetos grandes pies, objetos grandes pulgadas, metros, milímetros, bueno, bla, bla, bla. Y están los mismos esquemas preseteados, pero para objetos pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí, objetos grandes centímetros, ¿sí? Y yo le doy doble clic, ¿sí? Entonces él me abre de una vez toda la interfaz cuadrada en centímetros. En Windows hay una opción por aquí abajito que dice si está en centímetros, en milímetros, sí, dependiendo de lo que usted haya escogido, aquí debe decir centímetros o milímetros, no sé qué. Si ustedes escogieron el mismo archivo de centímetros, objetos grandes, les debe salir aquí centímetros. No quiere decir que si uno escogió centímetros después no lo pueda cambiar o alguna cosa así, ¿listo? Sino que hay varias cosas allí. Una de las cosas que decían los videos era que si yo iniciaba en centímetros, quería decir que cada cuadrito de estos es 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Bueno, estas líneas gruesas, por defecto, ellas pasan de 10 en 10 centímetros, aunque uno las puede mover después con las diferentes opciones. Las opciones las pueden encontrar ustedes por acá en un piñoncito que hay de color amarillo, que se ubica en el Windows por acá. Y en Mac, si ustedes se meten al menú archivo y se van aquí donde dice Settings, aquí les va a salir ese mismo cuadro de diálogo, solamente que aquí es iconográfico, en el Rhino de Windows es un listado, y aquí van a poder cambiar a los diferentes tipos de medidas que necesitan. Por lo general uno trabaja centímetros o milímetros, dependiendo obviamente del tamaño del objeto. En diseño industrial, pues como nosotros nos dedicamos a crear objetos, si el objeto, digamos, es de uso, es decir, es un objeto de un tamaño que una persona normal lo puede usar, pues entonces en ese caso trabajaríamos en milímetros para que cuando vayamos a exportar a fabricación, pues no tengamos problemas con las medidas. Y si es un objeto ya mucho más grande, como por ejemplo un carro, un bote, bueno, ese tipo de cosas, pues les recomiendo trabajar en centímetros. Si fuera un tema, por ejemplo, como diseñar un espacio, como de una casa o un espacio arquitectónico, algo así, también les recomiendo trabajar en centímetros. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, listo, cuadrado en centímetros, tenemos acá la distribución de las 4 vistas que les mencionaba también por ahí un video. Estas 3 vistas son conocidas como vistas ortogonales, lo que quiere decir que estas 3 vistas ofrecen una visualización del objeto visto desde, en este caso, vista superior, de la parte superior, desde la vista frontal y desde la vista lateral derecha. Y en ese video, en uno de esos videos de los tutoriales, también se hablaba sobre que esto es como si fuera el desarrollo de un cubo, ¿sí? Esto es como si yo tuviera un objeto metido en un cubo eh, transparente y yo pudiera ver el objeto desde la vista superior, desde la vista frontal, desde la vista lateral derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el objeto que yo tenga acá va a tener la misma representación, es decir, ese objeto me va a aparecer en estas otras vistas, pero con la diferencia de que lo voy a ver desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Vista superior o de planta, vista frontal, lateral derecha. Ahí hay un tema ahí que se plantea y es que
por ejemplo, si yo tengo una línea, la vista ortogonal tiene una desventaja y es que solamente me ofrece información eh, limitada. Entonces, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, ustedes desde aquí de la vista superior, ustedes tienen una línea, pues se supone que esta línea de la vista frontal no se va a ver como una línea, sino como un punto. ¿Sí? Ese puntico que ustedes ven ahí. Y en la vista lateral derecha, pues sí va a haber una línea, que es la que está acá. Pero si, por ejemplo, esa línea no es una línea recta, sino que es una línea oblicua, entonces voy a tener un tema allí, y es que las diferentes vistas, la representación, digamos que en esta sí voy a ver la longitud completa de la línea, pero en esta y en esta no, porque en esta vista lo que estoy viendo es de aquí hasta aquí que se proyecta la línea, ¿correcto? Y en la vista lateral derecha estoy viendo desde aquí hasta aquí que se proyecta la línea, entonces no estoy viendo la medida real de la línea. Por eso, esta vista tiene esos inconvenientes y entonces para poder entender las figuras que hay, lo que necesito hacer es apoyarme en las otras vistas, ya sean en las vistas ortogonales, es decir, si yo hago esto aquí, pues obtendré información de la vista frontal y de la vista lateral derecha o en su defecto de la vista de perspectiva. Por ejemplo, aquí se plantea un problema. Yo tengo estos dos cubos, bueno, de hecho, si yo solamente tengo esta vista, puedo definir que ahí hay dos cuadrados, no necesariamente dos cubos, porque yo no estoy viendo la profundidad. Para poder saber si son cubos o no, pues tendría que tener la información o de la vista superior o de la vista lateral derecha. ¿Sí? Eso es lo que dicen los videos de los tutoriales. Y en ese sentido también me remito, digamos, al tema de la ubicación. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes esta vista, yo no sabría decir aquí cuál de los dos cubos está más adelante, es decir, está más pegado hacia el usuario que el otro. Entonces también tendría que basarme en una vista auxiliar o adyacente. Entonces en este sentido, si miro la vista superior, por ejemplo, yo sé que este del lado derecho está más adelantado que el del lado izquierdo, pero eso no lo puedo notar acá. Bien, entonces el detalle aquí es que uno constantemente tiene que estar apoyándose en las otras vistas para poder saber hacia dónde rotar, cómo mover, bueno, y todo lo demás. Bueno, eso pues como resumen de algunos de los videos que habían ahí. Se veía también que esta era las los diferentes ejes. Esta es la representación de estos diferentes ejes. Y aquí tengo altura y ancho, altura y largo, y aquí sí veo los tres, ¿sí? Que en teoría son la representación de estos dos XY, y que cuando yo estoy en el modo, en este modo sombreado, puedo ver el eje Z. ¿Bien? Bueno, por otro lado, entonces está el tema de las herramientas, de las ubicaciones de las herramientas también en Rhino y en Rhino de Mac como en Rhino de Windows, que es ligeramente diferente. Entonces, coincidencias que hay acá, pues obviamente que las herramientas se ubican aquí, aunque en Windows solamente son dos líneas, aquí es un bloque, y muchas de las herramientas que están acá en Windows también están por aquí arriba. Aquí en Mac faltan unas pestañas que hay acá. Personalmente yo siempre trabajo, cuando trabajo en Windows, con la primera pestaña, que es como viene por defecto el programa. Otra cosa es que estos botones en Windows no se ubican aquí arriba, sino por este lado de acá abajo. Y este panelcito que ustedes ven acá, que es el panel de lo que comúnmente se conoce como las referencias a objeto o los snaps, esto se ubica aquí arribita, en esta parte de acá. Para quienes no lo ven, por aquí hay un botoncito que si usted tiene el Rhino en inglés se llama OSNAP, ¿sí? Object Snap. Y si usted lo tiene en español, se llama, el botoncito es Ref OBJ. Entonces, si usted le da clic ahí, ahí mismo le sale por acá una barrita que tiene todas estas opciones de chulear acá. Esto es bien importante, esto es una de las cosas más importantes que tiene el Rhino, porque esto es lo que nos va a permitir ser precisos a la hora de modelar. Y por supuesto necesitamos esa precisión a la hora de generar modelos que vamos a fabricar.
Otra parte importante del Rhino es la barra de comando. La barra de comando, como lo explicaba en el video, en el Windows se ubica en esta parte de acá, por aquí arriba. La barra de comando va a cambiar las diferentes opciones dependiendo de los comandos que yo tenga seleccionado. En el caso del Mac, no hay barra de comando, sino que la barra de comando se reemplaza por esta, aquí donde están los diferentes comandos. Si yo, por ejemplo, selecciono este, mire que ahí mismo esto cambia con la información de la barra de comandos. ¿Listo? Otras cositas ahí como importantes, si yo quiero maximizar ventana doble clic, minimizar ventana doble clic, o lo puedo hacer con estos iconos, ¿sí? O en su defecto, si tengo la vista maximizada, puedo cambiarme de vistas desde aquí, desde estas pestañas, que en Windows están por aquí abajo, ¿sí? En esta área de aquí. Listo. Bueno, eso digamos que a grosso modo allí. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer un ejercicio. Hay un ejercicio, venga un momentico, yo descargo acá. Bueno, venga, les voy a explicar de una vez cómo se hacen, cómo se colocan las medidas, para que ustedes tengan de una vez esa parte y puedan ir colocando. Esto está acá en el pasaporte 1. Listo. Aquí en la página me falta colocar un enlace que se llama descargas, que sirve para, aunque bueno, aquí está el pasaporte Rhino, donde pueden descargar ahí también las cositas. Vamos a hacer este primero. Bueno, lo que vamos a comenzar es a hacer un ejercicio que parte de esta línea que hay acá. Bien, entonces el ejercicio que parte de esta línea, les voy a explicar cómo se colocan las medidas, cómo se acota, por ejemplo, un plano o cómo se colocan medidas dentro de los elementos que yo tengo acá para que este de una vez nos sirva como plano y lo podamos ir construyendo. Entonces, bueno, este comando de aquí en Windows se ubica como por acá, por ahí por donde está ese piñoncito amarillo, por ese sector, encuentran ustedes este icono. Este icono nos permite colocar dimensiones. Dimensiones horizontales, verticales, alineadas o pues en rotación, medir ángulos, radios, diámetros, bueno, aquí hay un montón de cosas pues que más adelante las iremos viendo, pero por lo pronto digamos que desde la primera hasta aquí es bastante importante el tema. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger el primero que es dimensión lineal. Y ese comando se debe complementar con las referencias a objeto. Entonces, para los que todavía no tienen estas casillitas por aquí afuera, ¿sí? Que recuerden que esas casillitas aparecen en Windows por acá. Entonces le van a dar clic donde dice OSNAP o referencia a objeto, ref OEJ, para que les aparezca esto. Y ahí luego van a chulear donde dice final. ¿Listo? ¿Qué son las referencias a objeto o los snaps? Estas opciones me permiten hacer lo siguiente. Mire, por ejemplo, yo no tengo chuleado nada, solamente está esta que se llama Smart Track, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que la próxima clase. Entonces, si yo no tengo chuleado nada, mire, yo puedo pasar cerquita a la línea y no va a pasar nada, ¿correcto? Pero mire que si yo chuleo aquí, por ejemplo, donde dice fin, entonces automáticamente el programa lo que hace es detectar los finales de las líneas, ¿sí? Los finales de las líneas o las intersecciones. Mire que yo me acerco con el mouse y él automáticamente llega ahí, pum, jala el mouse hasta ahí, hasta ese punto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto va a garantizar que a la hora de modelar o dibujar algún plano, algunas líneas, siempre lo que yo construya sea preciso, ¿sí? Esto es la única manera en la cual nos va a generar la precisión. ¿Por qué les digo que la única manera? Porque mire, por ejemplo, que si yo quiero crear una polilínea y él me dice, listo, ¿dónde quiere iniciar la polilínea? Supongamos que yo me pongo aquí y hago una linecita y listo, la termino. Ahí aparentemente se ve como si estuviera unida por el vértice. Pero mire que cuando yo me acerco, mire que hay un espacio bastante grande. Entonces, esto va a impedir que yo ejecute algunos otros comandos. Entonces, por eso de ahí viene la importancia de saber utilizar o aprender a utilizar bien estas herramientas de referencias a objetos. Entonces, listo.
Volvamos otra vez acá. Cojo el primer icono de dimensión, chuleo aquí donde dice final y voy a medir desde este punto final hasta este otro punto final. Entonces hago clic primero acá, después acá y luego arrastro hacia afuera. Y mire, ahí lo que me dice es que este segmento de línea mide 18. En este caso, este 18, estamos hablando de que son 18 unidades. Por ejemplo, si este archivo estuviera en milímetros, estos serían 18 milímetros. Si estuviera en centímetros, serían 18 centímetros. Si estuviera en metros, lo mismo y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, estas unidades corresponden obviamente al sistema métrico que cuadramos al principio. Yo voy a colocar todas las medidas primero y después entonces lo que vamos a hacer nosotros es construir esa línea amarilla que ustedes ven ahí. Entonces, para seguir colocando las medidas, simplemente me voy acá, clic aquí, clic en el siguiente punto, arrastro hacia afuera, ¿sí? Clic aquí, clic acá, muevo el mouse, pongo ahí. Luego desde aquí a aquí, entonces mide 20. Tengo aquí 9. Obviamente aquí en esta área no coloco medida porque mide lo mismo que esto. Bueno, un detalle ahí es que como yo estoy utilizando varias veces el mismo comando, mire aquí, me meto acá, desde aquí a acá, listo. Pero para no tener que ir otra vez a volver a darle clic ahí, yo puedo darle clic derecho, enter o barra espaciadora, cualquiera de los tres. Mire, aquí por ejemplo le voy a dar barra espaciadora y él me carga el último comando que utilicé. Entonces eso me evita tener que estar yendo constantemente a coger las herramientas. Entonces, desde aquí hasta acá, listo. Otra vez barra espaciadora o enter, clic, clic y ahí. Tengo Otra una vez barra pregunta. espaciadora. Profe, es que cuando pues le di el clic en End como para que empezara desde ahí, desde el centro, pues no hace esa vaina del imán para que quede centrado ni nada como desde ese Listo. punto. Pero fíjate cuáles de aquí, de estos tienes chuleados. ¿Chuleaste Tengo final? End y perp. Listo. Entonces, fíjate aquí y luego cuando coges el comando y tú acercas el mouse, obviamente no es a una distancia, digamos, grande, ¿no? Si tú lo acercas más o menos a donde está el punto final, él automáticamente lo debería jalar, ¿ya? Ahora, obviamente si tú no tienes, digamos, esta figura dibujada, pues él no va a tener hacia dónde dónde arrastrar el mouse, ¿correcto? Dónde arrastrar el puntero del mouse. Entonces, por ejemplo, si tú haces una línea y luego vas a colocar, por ejemplo, un punto y tienes chuleado aquí final, mira que él te lo arrastra hasta el final de la línea, pero porque hay una referencia, porque por aquí no hay nada, entonces obviamente él no va a generar referencia a nada. En ese sentido, final lo que hace es detectar los puntos finales de una línea o de una superficie o de una polisuperficie, es decir, los ángulos. Cuando yo le doy cercano, mire lo que hace cercano. Cercano me detecta un objeto cercano, independientemente cuál sea, yo puedo colocar un punto sobre ese objeto en cualquier parte. Cuando hablo de un punto, pues estoy hablando ya específicamente que él me va a buscar este tipo de elementos, ¿sí? Si yo tengo un punto ahí, por ejemplo, quiero iniciar una polilínea con un punto, mire que él lo arrastra hasta el punto, ¿ya? O en su defecto, a veces también hay un comando que vamos a ver ahorita, que cuando yo selecciono, y yo activo los puntos de control, mire que ahí me aparecen los puntos, entonces los puntos aquí funcionan como referencia. Punto medio, lo que hace es sacar la mitad de la línea, usted más o menos se para por la mitad de la longitud y automáticamente el mouse se pega allí. Central hace que cuando yo tengo una circunferencia, yo tengo activo centro y ojo, no es a ir a buscar el centro aquí más o menos, no, sino me acerco a la circunferencia y él automáticamente arrastra el mouse hasta el centro de eso. Eso se da con circunferencias o con arcos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este arco aquí y quiero saber dónde está el centro, entonces marco centro y me apoyo aquí en la circunferencia y mira, ahí saqué el centro como primer punto. Luego están las intersecciones, que las intersecciones funcionan cuando dos líneas se están tocando. Pues, por ejemplo, yo me paro encima y mire que él me detecta la intersección.
Y ya lo que viene acá de perpendicular, tangente, cuadrante, node y vertex, estos son, bueno, hay unos de aquí que funcionan con mallas poligonales, otros que, dependiendo de las líneas que sean perpendiculares o no, tangentes, cuando tengo los puntos tangentes en una circunferencia, y cuadrantes, el cuadrante lo que hace es dividir una línea en 4 partes. Entonces, por ejemplo, si yo coloco cuadrante aquí, mira, aquí tengo, bueno, en este caso funcionan es con los círculos. Es cuadrante, entonces mire, aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces eso es lo que permite marcar esos puntos. Ahora, los que más utiliza uno son desde el final hasta la intersección y de pronto el cuadrante. Este de perpendicular, tangente, node y vertex, pues casi no. Mejor dicho, si lo he utilizado una vez en la vida es mucho. ¿Ya? Pero pues normalmente es eso. Vamos a ver si en el transcurso del curso, de pronto alguno de estos les podemos encontrar la utilidad. Entonces, bueno, ahí acabé de colocarle todas las medidas y bueno, aquí están los números pequeñitos, entonces lo que voy a hacer es agrandarlos un poquito. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a seleccionar todas las medidas. Bueno, de una vez para que se pillen este comando. Este comando de aquí, que es selección, también está como por esta área de aquí arribita en Windows. Ustedes pueden seleccionar diferentes cosas ahí de manera independiente. Por ejemplo, aquí está, seleccioné todas las medidas. Entonces yo le doy clic ahí y él me selecciona todo lo que él detecte como medidas, ¿sí? O por ejemplo, seleccione todas las curvas. Entonces solamente me va a seleccionar las curvas. Y también pueden seleccionar por polisuperficies, por superficies, etc. Eso es bastante útil aquí. Entonces yo le voy a dar seleccionar medidas. Bien, y después de que están seleccionadas las medidas, entonces me voy a ir acá y voy a buscar este que dice estilos de las medidas. Entonces vengo acá y aquí me abre este cuadro de diálogo que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, el tamaño del texto. Entonces, por ejemplo, la altura del texto ahí está de 1, si, como les decía ahorita, si este es un cuadrito, es la unidad, estaría ahí. Si yo lo aumento, por ejemplo, a 3, mire lo que va a suceder ahí. ¿Sí? Pasa a ser de 3 cuadritos la altura del texto. Y lo otro es que aquí, por ejemplo, en el texto, entonces me dice la precisión. Yo puedo tener una precisión con 2 decimales, con un decimal. ¿Sí? Si lo pongo aquí con un decimal, entonces él me hace las aproximaciones automáticas. Por ejemplo, si esto medía 9.48, entonces ya no mide 9.48, sino 9.5, ¿correcto? Para que entiendan pues el tema aquí de la precisión. Normalmente uno lo trabaja en 2, así en 2 decimales, para que el 0.5 sea, pues estamos hablando de medio centímetro o medio milímetro, pues eso puede fallar, digamos, en un ensamble. Pero para este caso, como todas las medidas son cerradas y pues necesita el espacio de algunas, simplemente aquí lo que va a hacer es darle la precisión de un decimal. Dana, ¿qué ibas a preguntar? Profe, ¿me puedes volver a mostrar cómo fue que abriste ese para organizar los decimales y eso? Es que estaba en el programa y no vi. Listo. Esto sale de, abres aquí, ¿sí? Y buscas este comando, este iconito que es como una manito. Hay dos. Hay uno que es set line type, como poner el tipo de línea diferente, donde aquí uno puede colocar líneas punteadas o punto raya, punto, bueno, diferentes cosas. Entonces, no es este la manito, sino el otro que está acá, los estilos de dimensión. O también lo pueden sacar, si le dan clic al piñoncito amarillo que hay ahí, le dan clic, ¿no? Y aquí le aparece un cuadro de diálogo. Venga un momentico, hago el equivalente, ¿sí? Un cuadro de diálogo que por acá les va a mostrar un listado de cosas. Eso no viene icónico en Windows, ¿no? Sino que les muestra un listado de cosas. Entonces van a buscar uno que se llame Dimensions. Cuando ustedes le dan clic acá, les aparecen todas estas opciones con unas pestañitas por acá. Entonces, por ejemplo, aquí pueden cambiar el tipo del texto, o sea, la tipografía, que si quieren decimales o en fraccionarios o en, bueno, diferentes cosas. Si, por ejemplo, quieren encima de la línea o en la mitad de la línea o o horizontal a la línea, bueno, dependiendo de las diferentes cosas que prefieran.
¿sí? Yo simplemente lo estoy colocando aquí para que sea mucho más claro para ustedes ahorita a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, bueno, Listo, lo profe. que yo... Ok, entonces lo que yo pretendo aquí es que ustedes se pillen... Lo que vamos a hacer es esta línea amarilla, ¿no? Entonces, venga un momentico, yo voy a colocarlo aquí para que ustedes vean ahí todas las medidas y con este archivo, ¿sí? Me voy a pasar acá. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a dibujar eso acá. ¿Sí? Esa línea amarilla la voy a empezar a dibujar acá. Entonces, bueno, ahí ya tengo las medidas del plano. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a coger el comando polilínea. Entonces, busquen este comando de aquí. Mire, cuando yo le doy clic, ahí mismo me dice en la barra de comandos, recuerden que esa barra de comandos está por aquí arriba, en Windows, me dice, ¿dónde desea iniciar la polilínea? Entonces, les voy a explicar. La polilínea básicamente es un comando que me permite generar segmentos de líneas rectas entre los puntos que yo le defina con el mouse o directamente con el teclado poniéndole medidas. Por ejemplo, vengo acá, le digo, ¿dónde desea iniciar la polilínea? Entonces yo voy a buscar el punto 0. Pero para eso también yo le puedo dar con el teclado. Entonces le doy 0 y después siempre, después de que ustedes coloquen un número, va un Enter. Porque el Enter permite que ingrese la medida al sistema. Entonces 0, Enter. Bien, entonces mire que ahí mismo él me coloca el primer punto en el 0. Listo, pero Valeria, pero desactivaste lo que te decía de... Entonces aquí establecí 0 como el primer punto y él lo coloca directamente en la unión entre los dos ejes, ¿sí? Ese es el punto 0. Ahora, siguiente punto de la polilínea, entonces mire que aquí viene 18. Entonces yo le digo 18 con el teclado, le doy Enter, ¿ya? Y cuando le doy Enter, mire que ahí hay una línea que avanza, un pedacito en color negro y otro pedacito en blanco. El pedacito en color negro son las 18 unidades y el pedacito en color blanco es lo que sobra. Pero aquí lo que me está, o sea, no basta solamente con ponerle la medida, sino también la dirección. Entonces la dirección se la doy con el mouse. Resulta que para mantener las líneas rectas, aquí es como en el Photoshop, que si yo presiono Shift, mire que ahí mismo él las vuelve o verticales o horizontales, dependiendo de donde yo coloque el mouse. En este caso, como necesito que sea vertical, pues hacia la parte de arriba, simplemente voy a hacer un clic, el izquierdo, el clic normal, clic para definir el segundo punto. Y mire que ahí sigue a continuación lo otro. Entonces vuelvo y le doy otra medida, 50, Enter para que ingrese la medida y nuevamente Shift y le doy clic, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay otra manera de hacer, o sea, sin necesidad de estar presionando Shift todo el tiempo, y esto es el modo ortogonal. Mire que cada vez que yo presiono Shift, mire que ahí mismo se activa, se prende esta opción. ¿Qué quiere decir eso? Que en el modo ortogonal siempre voy a obtener los ángulos rectos o líneas verticales o horizontales. Entonces, si el Shift me sirve para prenderlo y apagarlo en el momento en que lo tengo presionado, si yo lo presiono acá y lo dejo ahí, él solamente va a utilizarse en modo ortogonal. Y aquí trabaja la inversa, y es que si le doy Shift, mire que ya él se quita, ¿sí? Ahí está permanentemente, y en el momento en que yo le doy Shift ya lo puedo cambiar. Yo personalmente ya me acostumbré a trabajar sin esto, o sea, con esto inactivo. Bien. Margarita, ¿ibas a preguntar algo? Y profe, es que pues yo ya Dime. lo estaba haciendo y pues como en la imagen anterior estaba en la vista frontal, yo lo hice en la frontal, pero tú lo estás haciendo en la No, pero superior. no pasa nada. Para el ejercicio en particular no pasa nada si lo haces en la vista frontal o en la vista de planta, porque finalmente lo que vamos a hacer después, con lo que vamos a hacer después te vas a dar cuenta. Entonces no hay problema. Si lo hiciste en la frontal está bien. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces bajo aquí 8, entonces 8 Enter, Shift, clic y así sucesivamente. 20 Enter, Shift, clic, luego subo 8 otra vez. Listo. 9 Enter, tan, 11.
luego viene 42, luego viene 3 unidades hacia arriba, 25 y finalmente dice 10. Mire que aquí cuando él termina, yo ahí ya necesito finalizar el comando. Entonces, él todavía me sigue preguntando sobre el siguiente punto de la polilínea o en su defecto presione Enter cuando haya terminado, ¿sí? Entonces, Enter aquí es lo mismo que presionar clic derecho o barra espaciadora. Eso también estaba por ahí en un videito de cómo era el manejo del mouse, de los 3 botones del mouse. Entonces yo le doy clic derecho y mire que él cierra el comando de una vez ahí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta lineecita que hay acá. Ahora, tengan en cuenta que, por ejemplo, si usted está haciendo una línea cualquiera y se equivocó en este punto, usted le puede dar control Z y él se va devolviendo punto por punto en el comando. Bien, entonces si se equivocan le pueden dar control Z. Para reconstruir es con control Y. Bien. Los que tienen Mac es con control Shift Z. El reconstruir. Control Y en Windows, control Shift Z en Mac. Y otra cosa es que si de pronto ustedes se pelaron en las medidas o alguna cosa, también no se preocupen que uno puede con los puntos de control y después si ya tengo ya armado esto, puedo con los puntos de control mover esto para donde yo quiera, o sea, modificarlo, así como cuando uno hace las modificaciones con la flecha blanca en Illustrator, ¿sí? Es parecido. Listo, voy a darles unos 5 minuticos para que ustedes hagan la línea y todos lleguemos a este punto. Y mientras tanto, entonces le voy a colaborar aquí a Valentina. ¿Listo? Se puede agrandar, ¿no? Entonces acá uno la puede hacer más grande o más pequeña. ¿Cómo haces eso? Te vas a las propiedades, por allá por donde está el piñoncito. Yo en este caso me voy acá, Settings. Y por acá hay una que dice Grid, ¿sí? En los Settings, recuerden que este listado que hay acá arriba aparece aquí como, perdón, estos iconos que hay acá arriba aparecen aquí como un listado. Entonces, te vas aquí donde dice rejilla y mira lo que sucede acá. Aquí dice que hay 200 líneas. Yo le cambio, por ejemplo, de 200 a 700. Entonces, mira lo que sucede, que va a pasar acá, se va a aumentar. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ahí lo puedes... ahora, si se sale de ahí, no pasa nada, no importa. Lo importante es que esté hecho con medidas. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es descomponer esta curva. Cuando yo le doy clic, el Rhino siempre me la detecta como una curva, independientemente de que sean líneas rectas unidas o curvas. ¿Listo? Entonces, cuando yo selecciono, mire que le doy aquí clic donde dice descomponer, o explotar en inglés, doy clic ahí y mire lo que pasa. Se explotó una curva en 11 segmentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mire que aquí me quedaron las curvas de manera independiente. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos los 11 segmentos de curvas? Póngale cuidado acá. Voy a seleccionar todos estos, ¿sí? Hasta aquí. Y luego voy a seleccionar todos estos hasta acá. Pero, previo a eso, o sea, voy a hacer un paréntesis allí para explicarles que esto también, aunque está en uno de los videos, de pronto si alguno no lo ha visto, les voy a explicar cómo es el tema de la selección en Rhino, cómo funcionan las selecciones en Rhino. Entonces, en Rhino hay dos tipos de selección. La selección directa, que es simplemente cuando yo llego con el mouse, le doy clic a un objeto, ¿sí? Y él se selecciona, se vuelve de color amarillito. Si yo quiero agregar cosas a la selección, a ese elemento que yo tengo seleccionado, entonces le doy Shift en el teclado, lo mantengo presionado y le doy clic a los objetos que quiero adicionar a la selección. ¿Correcto? En algunos casos, ustedes van a ver que si, por ejemplo, yo me paro por aquí y le doy clic, va a salir en un cuadrito de diálogo que es este. Ese cuadro de diálogo a veces resulta como molesto, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿por qué me sale tanto esto? Esto sale es porque el programa tiene dudas sobre lo que uno está seleccionando. Entonces, aquí lo que me está preguntando es, ¿usted desea seleccionar esta curva, ¿sí? Y la resalta en color rosadito, o es esta curva y la resalta en color rosadito? O ninguna de las dos. Entonces yo simplemente le digo que no. ¿Cuándo sale eso? Cuando yo, por ejemplo, digamos, si yo quiero seleccionar esta curva acá, pues lo ideal es
tratar de coger la selección en un punto donde no haya cercanías a otros elementos, por ejemplo aquí. Pero mire que si yo me paro aquí, donde está esta, pero también está la punta de esta, ¿sí? Mire que yo le doy clic ahí y mire que ahí es donde él genera la inquietud, ¿sí? O sea, él tiene la inquietud de cuál de los dos elementos quiero seleccionar. En este caso si es este, entonces simplemente le doy clic y ya. Añadir a la selección con Shift, entonces mantengo el Shift presionado y le doy clic a los objetos que necesito en la selección. Si quiero quitar cosas de la selección, entonces ya no es con Shift, sino con Control o Command en Mac. ¿Ya? Entonces quedan allí. Entonces mire lo que voy a hacer. Segunda forma de seleccionar. La primera fue selección directa. Ahorita viene la segunda. Por área. Yo puedo seleccionar por área y es dando clic sostenido y arrastrando el mouse. Mire que cuando yo doy clic sostenido y arrastro el mouse de izquierda a derecha, se abre un área donde la línea es continua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la línea es continua, para poder que se dé la selección, los objetos que yo quiero seleccionar deben estar totalmente dentro de ese área. Por ejemplo, si yo suelto allí, mire que aunque estoy tocando esta línea que hay acá, ella no va a quedar seleccionada. ¿Sí? Solamente los objetos que están completamente dentro del área quedan seleccionados. Ahora, si yo hago la selección por área, pero la hago de derecha a izquierda, mire que el área es discontinua, la línea del área es discontinua. Esa línea del área discontinua implica que así yo, o sea, esté dentro del área o lo esté tocando con la línea del área, va a quedar seleccionado. Eso es importante aclararlo porque ese tema les puede servir a ustedes. Cuando tengan muchos objetos, mucha geometría, si por ejemplo tienen una geometría, un montón de geometría que lleva por ejemplo el mismo material a la hora de renderizar, entonces pueden seleccionarlo por área de izquierda a derecha y eso implica que no les va a seleccionar las demás cosas que ustedes tengan allí. Y de la misma manera, por ejemplo, si yo tengo por área esto y yo quiero añadir a la selección por área, también lo puedo hacer hundiendo Shift y hago otra área. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todos estos por área hasta aquí y le doy unir, que es este comando que está al lado de descomponer, que son como dos fichas de rompecabezas. Entonces, yo le doy clic ahí y mire lo que va a pasar. Ojo, aquí cuando seleccione me dice 7 curvas han sido añadidas a la selección y mire lo que va a pasar. 7 curvas se unieron en una curva abierta. ¿Por qué una curva abierta? Porque esta curva no tiene una línea que una este punto con este punto, por ende es abierta. Ahora lo que voy a hacer es, con esta de acá, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar todas estas y las uno. Entonces me quedaron 4 curvas convertidas en una. Y mire que ahí cuando yo las selecciono, quedan allí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esta y voy a ir a buscar un comando aquí, abro este comando que tiene un triangulito y voy a buscar uno que se llama reconstruir curva, que el icono es un señor con un martillito. Y véalo, aquí está. Cuando yo le doy reconstruir curva, mire lo que sale. Sale este cuadro de diálogo. Cuando sale ese cuadro de diálogo, les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Este comando de reconstruir curva es como si usted tuviera en Illustrator el comando simplificar. ¿Qué hace el comando simplificar en Illustrator? Si usted tiene una silueta que tiene muchos puntos, usted le dice en el comando simplificar, quiero que me le quite puntos para que sea más redondeadito, ¿sí? O sea, para que la línea sea más natural, ¿sí? En sus curvas. Este comando hace más o menos lo mismo. Él me hace una comparativa, un paralelo en lo que es actualmente la línea y lo que quiere usted que sea la línea. Entonces, mire, aquí me está diciendo que la línea está conformada por 8 puntos. ¿Cuáles son los 8 puntos? Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Cuando me refiero a esos 8 puntos, perdón, le doy a cancelar ahí, es por esto. Porque cuando yo activo puntos de control, mira, ahí me salen 8 puntos. ¿Correcto? Entonces vuelvo otra vez acá. Ah, bueno, recuerden que yo puedo buscar los comandos, o si me sé los nombres, los puedo tipear. ¿Sí? Por ejemplo, reconstruir y le doy Enter. Entonces, bueno, tiene 8 puntos y están dispuestos en un grado que es el grado 1.
¿Qué me dice el grado 1? ¿O a qué se refiere el grado 1? El grado 1 se refiere a que la disposición de todos esos puntos es angular. ¿Qué significa eso? Que si esta línea está aquí y se une con esta otra línea, en el punto en donde se están uniendo hay un ángulo. Ojo, el comando no me está diciendo de cuánto es ese ángulo, cuántos grados tiene ese ángulo, no me lo está diciendo. Sin embargo, sí me está diciendo el grado 1 que efectivamente hay una esquina. Entonces, ¿qué pasa? El grado 1 son esquinas, pero a partir del grado 2 en adelante, entonces mire lo que sucede acá. Les voy a explicar. ¿Qué es lo que me presentan estas dos casillas? Actualmente esa es una curva que está conformada por 8 puntos que están dispuestos en grado 1, en ángulos. Si yo le dejo los mismos 8 puntos, pero esta vez la disposición del grado se la pongo en 2, mire lo que va a suceder. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Sí, obviamente yo sé que esto es un ángulo de 90 porque es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir este 2? Que si aquí hay un ángulo de 90 grados y yo lo divido en 2, el punto máximo de la curvatura va a estar a 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces les voy a mostrar acá. Por ejemplo, mire que aquí el punto máximo de la curva pasa con una tangente, ¿sí? Pasa una tangente de más o menos 45 grados. Ahora, fíjense algo acá, y es que si yo le digo aquí que sea 3, entonces estoy dividiendo ese ángulo de 90 en 3 unidades. Lo que quiere decir que ya no tengo un ángulo de 45 grados, sino un ángulo de 30 grados. Y mire que aquí ya la línea subió. ¿Sí? Cambió el ángulo. Y por supuesto, también cambia la generación pues, de la curva, porque como ustedes ven aquí, ay Dios mío, un momentico. Un momentico, yo le doy cancelar, que es que me trabo aquí el... Ya, ahora sí. Vuelvo otra vez acá a reconstruir. Ya, entonces mire, que cuando yo le doy 3, pues obviamente aquí depende también la curvatura que tenga del segmento de línea. Mire que este es más pequeñito que este, por eso la curvatura la extiende hasta por fuera de esta. Lo mismo que aquí, solamente que aquí el grado es diferente. Aquí es 45, aquí sería 30, aquí sería dividido entre 4, aquí sería entre 5, entre 6. Mire que ya a partir del 6 en adelante empiezan unas formas como extrañas. ¿Por qué? Porque la tendencia del ángulo, en teoría, entre más se divida, va a tender a 0, ¿sí? A una línea horizontal o vertical. Entonces, mire que aquí empieza a generar unos temas raros. Esto va del 1 al 11. Entonces, en este caso, los que más uno utiliza son, pues, los que yo personalmente más utilizo son 2 y 3. Bien, para este caso simplemente vamos a dejarlo en 8 y aquí en 2. Por supuesto, aquí la intención no es, que si aquí hay un ángulo de 90, entonces él me va a colocar una tangente a 45, pero si yo tuviera un ángulo de 22 grados, entonces ¿en cuánto me va a quedar? No, la idea no es esa, ni sacar calculadora ni nada, sino cada vez que yo mueva aquí, pues obviamente él me está ofreciendo la previsualización. Entonces, de acuerdo a cómo yo vea que se está reconstruyendo esa curva, pues voy a poder generarlo. Entonces, aquí le dejo 8 puntos y le dejo disposición en grado 2 y le digo reconstruir. Entonces, mire lo que pasa. La línea amarilla automáticamente se convirtió en esta. ¿Qué vamos a hacer con esta línea? Mire, yo le voy a activar los puntos de control y pilas acá con otra cosa que les voy a preguntar porque a veces uno se siente como perdido cuando ejecuta algunos comandos. En Rhino hay dos maneras de ejecutar los comandos. Manera número 1 es seleccionar, o bueno, más bien seleccionar el comando. Por ejemplo, en este caso el que vamos a aplicar es este, puntos de control. Mire que ahí no tengo nada seleccionado. Le doy clic al comando y es lo primero que me pregunta. En la barra de comandos, en este caso recuerden que la de Windows está acá, es seleccione los objetos a los cuales usted le quiere poner los puntos de control. Seleccione el objeto y después me dice presione Enter cuando termine. Recuerden que aquí el Enter es
o la tecla Enter o la barra espaciadora del clic derecho. En este caso yo le voy a dar clic derecho. Y le doy clic derecho, automáticamente pasa a la segunda fase del comando, que es ya la ejecución de colocar los puntos. Entonces, esa es una manera. ¿A qué me refiero con una manera? A seleccionar el comando y después seleccionar el objeto. Y dar Enter. Profe, perdón, Ajá. es que me quedé en una parte, en la parte de colocar 8 y 2, porque cuando escribo 8, bueno, pues me deja, pero cuando escribo 2, ay, no, ya me dejó. Es que me lo estaba cambiando a 3, el 8, y no sé por qué. Ah, bueno. Pero, bueno, qué raro, ya nada. Bueno, pero Profe, ya mira lo que resolviste. yo le hundo y no, o sea, no, como que no se cambia curvas. Sí, pero O sea, tienes que primero uno decirle lo previsualizar selecciona, abajo. sí, Ahí también, y abajo mira que no. hay un botoncito que se... Ya, entonces es por esto. Es porque están sueltos. O sea, todavía no has unido las piezas. Ah, ok, Entonces, ya. antes de, perdón un momentico, antes de... Mira que si aquí yo las tengo sueltas, ¿sí? Y yo hago lo siguiente. Yo ejecuto aquí reconstruir curva. Ojo que aquí le estoy añadiendo 8 a cada una de las curvas, es decir, esta que tenía un punto acá y otro punto acá, va a quedar con 8 puntos. Entonces, previo, si tú ya convertiste esto y le das reconstruir y lo unes después y después le ejecutas el comando, ahí, entonces mira que ahí ya te va a aparecer un número diferente. Conto de puntos Profe, 50 y abajo 2. Entonces, en este caso serían 8 y 2, no más. Ajá, dime. profe, una ¿Con qué pregunta, lo uno? ¿cómo quito lo que tenía que estaban midiendo las líneas, los segmentos? Por ejemplo, si tú tienes una medida, digamos, de aquí a aquí, selecciona la medida y le das suprimir. Ah, ok, gracias. Con suprimir se borra todo, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono esto y le doy borrar, le doy suprimir, él lo borra. Entonces, bueno, vamos aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, segunda manera de ejecutar comandos. Tirando ya las cosas seleccionadas. Entonces, mire, la primera era, le recuerdo acá, selecciono, luego él me pide seleccionar los objetos a los que les voy a añadir el punto de control, ¡pam! ¿Listo? Segunda manera, tirarlo seleccionado de una vez. Entonces, cuando yo lo selecciono y le doy clic ahí, él ya de una vez lo ejecuta y mire que ahí no me pone a seleccionar nada. ¿Por qué? Pues porque él ya sabe a qué le va a aplicar el comando. De esa segunda manera, uno se puede ahorrar unos cuantos segundos que al final del ejercicio, pues, o del proyecto, pues se van a convertir obviamente en minutos, esos minutos en horas, etcétera, etcétera. Entonces, van a hacer como las cosas más rápido. Pero pues también lo dejo a consideración de ustedes. Lo importante es que si ustedes en algún momento van a ejecutar algún comando y le dan clic y no saben qué hacer ahí, como que me está pidiendo el computador o lo que sea, entonces fíjense en la barra de comandos, porque la barra de comandos siempre les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Él les va a pedir seleccionen el objeto o incluya alguna medida o mira a ver qué opciones de las que hay acá puede adicionalmente colocarle. Bueno, dependiendo obviamente de los diferentes comandos. Entonces, listo, activamos puntos de control. ¿Qué hacen los puntos de control? Los puntos de control me permiten modificar esta forma que yo tengo acá. Entonces, en este caso, yo voy a coger este puntico de control. Mire que nuevamente yo lo selecciono y después ejecuto el comando, ¿no? Entonces, selecciono y voy a buscar el comando mover, que es este. Entonces, cuando le digo clic ahí, él me dice, punto desde donde lo quiere mover. Yo me puedo parar en cualquier parte con el mouse, no importa, ¿sí? Me voy a parar, por ejemplo, por aquí y le doy clic. Entonces, yo lo quiero mover desde ahí. Y luego me pregunta punto hacia dónde lo quiere mover. Entonces, mire que cuando yo muevo el mouse, automáticamente ese punto amarillo que está ahí copia los movimientos que yo tengo del mouse. Quiere decir que yo puedo establecer el movimiento o la segunda posición con el mouse, pero adicionalmente también lo puedo hacer con el teclado. Por ejemplo, yo quiero que moverlo 3 unidades, entonces le digo 3, Enter, y luego, sí, mire que él solamente me deja moverlo 3 unidades a la redonda, luego le voy a decir Shift y voy a poner el mouse hacia el lado derecho para mover ese puntico 3 unidades hacia la derecha. Bien, ahora voy a repetir lo mismo con este de acá, solamente que este no lo va a mover hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, mire,
selecciono, mover, ¿desde dónde lo va a mover? Desde aquí, ¿cuánto? 3, Enter, Shift para mantenerlo recto y clic hacia la izquierda. Entonces, mire, moví este de aquí, lo moví 3 unidades hacia la derecha, este de aquí, moví 3 unidades hacia la izquierda, y como ya no necesito mover más, entonces simplemente le digo escape. Escape o le doy clic derecho aquí en este comando. Fíjense una cosa y es que cuando ustedes cuando ustedes ponen el mouse sobre los diferentes comandos, ahí les aparece una ayuda que es como un cuadradito de color amarillo. En este caso el cuadradito es gris, aquí en Mac. Entonces cuando ustedes se paran ahí, mire que ahí le aparecen las opciones. Puntos encendidos, puntos apagados. Y a ustedes les aparece un iconito como de los botones del mouse para saber qué hace el clic izquierdo y qué hace el clic derecho. Entonces, para apagar o quitar los puntos de control, yo lo que hago es que le doy clic derecho sobre los puntos de control y se borran. O si los tengo activos, también otra manera de hacerlo es con la tecla escape del teclado. ¿Sí? Entonces yo le doy escape y ya ahí queda sin puntos. Listo. Ahora con esta, entonces vamos a hacer lo mismo. Activamos puntos de control, selecciono este, digo mover, clic desde acá, 3, Enter, y lo muevo hacia adelante, o sea, lo muevo hacia la derecha. Y este lo va a mover también 3 unidades, pero hacia abajo. Entonces, el último comando que activé fue mover. Como yo lo tengo ahí precargado, le doy barra espaciadora y él me carga nuevamente mover. Desde aquí, 3, Enter, ¿sí? Mantengo recto con Shift y clic. Y finalmente escape para quitar los puntos de control. Vamos a hacer esto hasta aquí, o sea, que quede esta silueta así, moviendo los punticos, este hacia adelante, este hacia atrás, o sea, este hacia la derecha, este hacia la izquierda, este hacia la derecha y este hacia abajo. Entonces voy a dar 2 minuticos para eso. Profe, Bueno, el comando que voy a ejecutar acá, entonces selecciono todo, 1, ¿sí? 1 el objeto, y ejecuto el comando revolución. Entonces, el comando revolución se ubica en la superficie y después de en los comandos de superficie busco este iconito. Cuando yo le doy clic ahí, entonces él me dice inicio del eje de revolución, yo le doy clic aquí, asegurándome de que quede final puesto, chuleado, en las referencias a objeto. Entonces clic ahí y luego, perdón, amplío la ventana, final del eje de revolución, este de acá. Ahí lo que voy a hacer es darle aquí donde dice círculo completo. ¿Sí? El primero me pide un ángulo, después me pide un ángulo final. El ángulo inicial es donde arranca la línea a hacer la rotación y el ángulo final es donde termina la línea de hacer la rotación. En este caso, yo le digo círculo completo, pues me ahorro tener que colocarle acá 0 y en el segundo 360 y así sucesivamente. Entonces, si yo le doy clic aquí, entonces él me genera la circunferencia, perdón, la rotación completa de ese segmento de línea. Esto es las veces como lo que hace un torno, ¿sí? Como un torno de metales o un torno de madera. Es como lo mismo. Yo tengo este perfil, él lo pone a rotar alrededor de un eje. Y lo veo así sombreado porque este icono de acá me permite, bueno, inicialmente él por defecto la vista viene así, pero el modo sombreado está ubicado como por este sector en Windows. Cuando yo le doy clic, entonces lo veo ahí en modo sombreado que me permite ver todo esto. Bien. Entonces, listo. Bueno, con ese comando de revolución, pues ya se abre todo un panorama de un montón de objetos que podemos hacer. Por ejemplo, a través de ese comando, ¿qué objetos podemos modelar? Digamos, una botella de vino, una lata, el rin de un carro. Podríamos hacer, por ejemplo, una copa, bueno, un envase, diferentes cosas que sean, obviamente, que partan del mismo tema. Entonces, póngale cuidado acá.
Ya lo que voy a hacer acá es una demostración de este comando y de cómo funciona en sus variaciones, ¿sí? En algunas de sus variaciones. Entonces, por lo pronto, yo lo que voy a hacer es esconder un momentico esto. Para esconder, simplemente yo selecciono lo que tengo acá, me voy a un bombillito, ese bombillito se encuentra en Windows como por este lado de aquí, y le doy clic al bombillito, ¿sí? Eso no significa que lo haya borrado, sino que lo escondí momentáneamente. Si yo quiero volver otra vez a visualizarlo, entonces le doy clic derecho al bombillito y vuelve y aparece lo que tenía escondido, ¿sí? Eso es para que sea más cómodo trabajar. Entonces póngale cuidado a lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una demostración aquí y para que aprendamos a manejar también otras herramientas. Voy a coger aquí la circunferencia. La circunferencia, el programa me permite que escoja, me pide que escoja el centro del círculo. Entonces yo le voy a dar clic en cualquier parte por aquí y voy a hacer un círculo con Shift, ¿sí? Para mantenerlo recto. Entonces ahí. Después a ese círculo, bueno, este aunque no lo habíamos visto, pues no tiene nada del otro mundo, simplemente desde el 0 y cuadrarle el radio, la altura del radio, que se la puedo cuadrar manualmente con el mouse o con el teclado. Luego lo que voy a hacer es activarle puntos de control a ese círculo. Entonces, mire, ahí le activo los puntos de control, cojo estos 3 punticos y le digo moverlos, ¿sí? Los voy a mover hacia arriba. Entonces tengo como una especie de una forma de un huevito. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es que voy a coger una polilínea y voy a chulear aquí donde dice centro. Me voy a ir por acá y mire que ahí detecto el centro y voy a hacer esta figura. Voy a hacer una línea recta, clic por acá con un angulito y ahí, ¿sí? Luego esta línea la voy a mover, la voy a subir, como está por acá, y luego lo que voy a hacer es generar otra línea recta por aquí. Lo que yo voy a hacer es el perfil de una copa. Mire, todos estos objetos que yo acabo de hacer, ¿sí? A partir de los comandos de líneas, hay garantía obviamente de que esos objetos, si yo los veo, mire que todos están en un mismo plano, dibujados en un mismo plano. ¿Qué significa eso? Que esta línea de aquí se está tocando con esta línea de aquí, ¿sí? Se está intersectando acá. Porque una cosa es tenerlo así y otra cosa es tener esta línea, digamos, aquí. Mire que aquí aparentemente se están intersectando, pero aquí están separadas. Entonces, ojo que lo que estoy diciendo es que tienen que quedar tocándose. Entonces, bueno, si se están tocando, mire lo que pasa acá. Voy a seleccionar todas las líneas porque quiero empezar, o sea, quiero detectar las intersecciones entre todas. Y mire lo que voy a hacer. Me voy a ir a buscar este comando que se llama recortar. Entonces, si yo le doy clic a recortar, mire lo que hace el comando. Él me detecta dónde están todas las intersecciones y quita los pedazos que yo quiero borrar de esas intersecciones. Profesor, ¿Listo? lo estás borrando con suprimir, o sea, con borrar. No, con el comando como tal. Por eso le digo, selecciono el comando cortar y mire que el comando cortar yo le doy clic a los pedazos que quiero que se vayan. Ok. ¿Listo? Entonces selecciono los pedazos que quiero que se vayan y ellos se borran automáticamente. ¿Listo? Entonces borro hasta ahí y ¡pum! Ahí tengo esto. Este momentico lo voy a descomponer y voy a borrar esta línea, que esta línea no me sirve. Listo, entonces mire. Luego esta línea que hay acá, vamos a ver otro comando que es muy sencillo de manejar, pues esto no tiene ciencia, y es el comando offset o desfasar curva. Este funciona igual que el desfasar trazado en Illustrator. ¿Sí? Entonces yo abro acá, donde están los comandos de redondear curvas, y voy a buscar este comando que se llama desfasar curva. ¿Qué hace desfasar curva? Coge y copia esa misma curva a una distancia que yo le defina. Por ejemplo, si la distancia aquí le voy a poner 3, enter. Entonces, mire, él coge esta misma curva y lo que hace es colocar una con la misma forma, pero paralela a esa. Entonces le doy clic ahí. Y él coloca de aquí a aquí, hay 3. ¿Bien? Luego lo que voy a hacer es hacer este borde Profe, como redondeadito acá. Dime. tú ahí seleccionaste la figurita de antes para poder hacer esa como
¿La paralela? Sí, o sea, lo que hago es seleccionar la curva a la cual deseo sacarle la paralela. Entonces, selecciono, escojo el comando y mira que ahí ya él me dice para qué lado lo quiero colocar. Primero le defino la distancia, ¿no? De separación. Y después ya miro a qué lado la quiero poner, si hacia afuera o hacia adentro. Entonces, con el mouse lo defino hacia adentro y le doy clic. Y él automáticamente dibuja la línea. Ahora lo que voy a hacer es generar una circunferencia acá, pero como yo necesito que la circunferencia esté tocándose aquí, tocándose acá para borrarle la parte de abajo, entonces me voy a ir aquí a las circunferencias y le voy a dar abrir, y le voy a dejar clic sostenido, y voy a hacer un círculo, pero desde el diámetro. Entonces, primer diámetro o punto inicial del diámetro, entonces chuleado aquí con final, escojo este punto, clic, luego me voy al otro lado. Ahí, yo sé que ahí hay garantía de que esta circunferencia está tocando en este punto y en este punto. Escojo las tres líneas y le vuelo este pedacito con recortar. Entonces mire que ahí ya tengo la silueta. Por supuesto aquí también voy a cortar este pedacito. Entonces ahí ya tengo la silueta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no voy a permitir, pues que no voy a dejar que esto aquí sea en punta, sino que sea redondeado. Entonces lo hago con este. Clic. ¿Cuál es la primera curva a la cual usted desea hacerle el redondeo o el empalme? Entonces yo selecciono la primera, pero ojo, antes de seleccionar la primera debo definirle el radio. Radio 1 significa que el radio me va a quedar con este tamaño, ¿sí? Mire que como si fuera una curvatura de este cuadrito. Entonces le voy a dejar radio 1, Enter, ¿sí? Para que entre el radio. Primera curva y luego segunda curva. Y mire que él llegue, ¡pam! Me genera el radiecito 1. Ahora, Enter para cargar el último comando. Nuevamente el mismo radio. Clica a la primera, clica a la segunda y ahí me generó el radio. Y ahora voy a generar este aquí, pero aquí no le va a dar radio 1, sino 0.5. Primer radio, segundo radio y mire, ahí me quedó. Ahora, finalmente, selecciono todo, lo uno. Es importante unir todas las líneas para poder que generen una polisuperficie cerrada, que eso era lo que les iba a explicar ahorita, pero se me olvidó, pero ya, bueno, ya aquí les puedo explicar. Entonces, mire, ahí ya tengo una línea continua y mire lo que voy a hacer. Revolución, inicio del eje de revolución, aquí abajo, final del eje de revolución, y luego círculo completo. Mire lo que creé yo aquí en la vista de perspectiva. Quedó una copita. Bien. Voy a ver, recuerden que ustedes, por ejemplo, pueden modificar estos, si por ejemplo sienten que la base de la copa quedó muy hacia acá, entonces listo, ahí la corregí y ahorita va a ser listo, allí. ¿Sí? Con los puntos de control. Bueno, cuando yo hago la revolución, mire, inicio, final, círculo completo y aquí tengo la copita, ¿sí o no? Ahora vamos a ver otra opción que tiene ese comando. Voy a sacar lo mismo, revolución. Inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, mismo. Ojo con lo que voy a hacer acá. Mire que acá hay unas opciones, hay una opción que dice deformable. Nuevamente, recuerden que estas opciones a ustedes les salen es en la barra de comandos, en la barra blanca que ustedes ven por ahí. Ahí entre paréntesis debe haber una que dice deformable. Yo la chuleo acá y le digo círculo completo. Mire, aquí obviamente sale la misma copa. La diferencia con la opción anterior, o sea, cuando yo le di chulear ahí en deformable, mire lo que pasa. Yo selecciono y le puedo activar puntos de control. Mire lo que hace. Coge esos puntos. ¿Qué pasa con esos puntos? Que yo puedo coger un grupo de ellos y decirle, por ejemplo, vamos a ver esto en las tres vistas. En las cuatro vistas, perdón, con la perspectiva. Quiero que se fijen acá. Voy a ejecutar el comando aquí, pero quiero que se fijen acá. Mire, voy a rotar, centro de rotación, ¿Desde dónde va a rotar? Desde aquí. ¿Hasta dónde? Mire lo que pasa aquí. ¿Sí? Mire que se deforma
se deforma la geometría. Entonces, ¿qué quiere decir Profe, esto? ¿cómo si fue yo- que le activaste los puntos? Como ahorita con la línea, selecciono y le doy clic aquí en los puntos de control y ya. Ah, ok, ya. ¿Listo? Entonces, vengo acá. Entonces, pille que cuando yo selecciono unos punticos aquí, un segmento de puntos de control, yo puedo deformarlos. En este caso lo hice con rotación. ¿Qué significa eso? Que usted puede partir un objeto, o sea, puede partir de un objeto más bien. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces vamos a seleccionar este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí y este sí. Por ejemplo, si yo tengo seleccionados todos estos, y aquí voy a sacar algunos, entonces yo puedo coger aquí y, por ejemplo, con la escala, hacer lo siguiente. ¿Ya? Deformarlo como yo quiera. ¿Qué significa esto? Que mi base del objeto que yo esté diseñando puede ser un sólido por revolución. Y ese sólido yo lo puedo deformar después para lograr otra cosa. Por ejemplo, si usted va a hacer una jarra, usted podría hacer la silueta de la jarra primero, la pone en rotación y luego para sacarle el pico de la jarra, puede hacerlo a través de sólido, de deformación del sólido, con los puntos de control. Bien. Ojo, para que esta característica se dé de que ustedes puedan ejecutar los puntos de control en una figura que hayan revolucionado, debe cumplirse una característica bien importante y es que la línea sea continua. ¿A qué me refiero con que la línea sea continua? Que no tenga ángulos. Mire que aquí va recta, o sea, va aquí curva, aquí hay una curva, vuelve y baja. Mire que aquí también hay otra curva. En la parte de abajo otra curva nuevamente y genera. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si usted deja aquí los ángulos, cuando le active puntos de control, el programa no le va a dejar activar los puntos de control. Que los puntos de control se activan es en las superficies, no en polisuperficies. Y entendiendo que si yo hubiera dejado aquí un ángulo y aquí otro ángulo, esto sería una superficie independiente a las demás. Entonces, ¿de qué manera le podría activar los puntos de control? O haciéndola continua o soltando todas las líneas, pero cuando haga los puntos de control, aquí me va a quedar solamente los puntos de control de esta superficie, los de esta superficie aparte. De manera que si, por ejemplo, yo muevo este punto de control, aquí me va a quedar un hueco. Entonces, esto no es una polisuperficie cerrada. ¿Ya? Listo, pillemos otras opciones. Ahora voy a mirar otra variante que tiene ese mismo comando. Mire, voy a hacer una estrella, un polígono estrella. Esto se encuentra aquí donde está el hexágono. Ustedes abren polígono estrella. Digo, ¿una estrella de cuántos lados? Quiero de 5. ¿Dónde desea iniciar el centro de la estrella? Aquí. Listo. Entonces arrastro con Shift presionado, clic, luego segundo punto de la estrella, segundos puntos de la estrella, ahí. Entonces, mire, ahí tengo la formita. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar el mismo comando. Ojo, esto en Windows buscan el mismo comando, pero le dan clic derecho. En este caso, en Mac están separados. Está revolución y revolución por carril. En revolución, ustedes le dan clic derecho, los que tienen Windows, y a mí que estoy en Mac, entonces lo coloco acá. Revolución por carril. Y me dice, ¿cuál es la curva que desea revolucionar? Esta. ¿Bien? ¿Cuál es la curva del carril? Esta. Entonces póngale cuidado a lo que va a hacer el comando. Él va a hacer la circunferencia, pero la forma que va a generar no es redonda, sino que la va a hacer de acuerdo a esa estrella que hay ahí. Inicio del eje de revolución. Este punto de acá, final del eje de revolución, este de acá. Mire lo que hace. ¿Ya? En ese orden de ideas, quiere decir que yo puedo establecer con este método, puedo hacer otra cantidad de formas diferentes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que puede tener una utilidad.
Mire, por ejemplo, un ducto de aire acondicionado. Estoy hablando no del ducto, sino de la rejilla, más bien. Esta. Sí, una rejilla como esta. Que también ahí dentro de los videos está cómo se hace, de los tutoriales. Entonces, mire cómo lo voy a hacer acá. Voy a hacer este elemento y lo voy a hacer con esa técnica de sólido por revolución. Entonces, me paso a la vista frontal y mire lo que voy a hacer. Voy a hacer una línea recta pequeñita. Luego aquí generar esta y por acá. ¿Listo? Esto lo voy a descomponer. Copio esta, control C, control V y la voy a mover desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Para que me quede allí. Y finalmente lo uno. Entonces ya tengo digamos, este perfil. Mire lo que voy a hacer. Copiar. ¿Qué hace copiar? Él copia desde un punto hasta el punto donde yo le defina el número de veces que yo le defina. ¿Sí? Simplemente es mover. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejarlo ahí. Y finalmente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a descomponer esto. Voy a quitar este de aquí. Y voy a hacer aquí cercano. Tengo por acá. Supongamos que este es la silueta. Listo. Entonces ahí ya tengo la silueta. La uno toda. Y ahorita voy a hacer el carril. Póngale cuidado al carril. Un rectángulo desde el centro. Entonces me voy a ir aquí. Centro del rectángulo y con Shift, para que él mantenga la proporción del rectángulo, pongo ahí el carril. Entonces mire, ahí tengo las dos cosas. Esta es la silueta y este es el carril. Mire lo que voy a hacer. Revolución por carril. ¿Cuál es la Profe, el curva de primer perfil? dibujito, ¿en qué vista lo hiciste? En la frontal. Se puede hacer igual en cualquier vista porque una vez ya esté hecho el objeto en 3D, tú lo puedes girar. Ahorita te muestro cómo. Entonces, seleccione la curva de perfil, esta. Bien. Ahora seleccione el carril, este de acá. Inicio del eje de revolución, este de aquí. Final del eje de revolución, este de acá. Listo. Póngale cuidado cómo quedó. Dalo ahí. ¿Sí? Entonces, pueden salir diferentes formas así. Ahora, para explicarle a la compañera que me está preguntando que en qué vista lo había hecho, mire que, por ejemplo, aquí me quedó, un momentico, yo los genero allí. Esta cara de aquí es la que estoy viendo acá arriba. Sí, mire que aquí está plano. Si yo Sí, sí. quisiera cambiarlo, entonces, por eso hice la forma aquí. Si yo quisiera cambiarlo, pues también lo puedo rotar, ¿no? Entonces le digo rotación. ¿Cuál es el centro de rotación? Este. Y lo puedo levantar, por ejemplo. Entonces ya ahí me quedó de una manera diferente. Me quedó en vertical. Entonces ahí lo puedo mover diferente dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, bueno, muchachos, pónganle cuidado a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Como ya ustedes saben manejar, o sea, ya sabemos manejar, digamos, algunos de los comandos que hay aquí, la polilínea, la circunferencia, esta estrella por acá, el polígono de la estrella, este comando para redondear las esquinitas de las líneas. Conocemos el comando de recortar, el comando de descomponer, unir, mover, los puntos de control, bueno, todos esos comandos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esta es la primera nota de tareas de trabajo en clase. Para la próxima clase, cada uno de ustedes, bueno, para la próxima clase me van a traer, primero que todo, esta figura hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí como está. Porque a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver otros comandos desde aquí. ¿Listo? Profe, ¿cuál de las dos escribí las dos? ¿Esa o la anterior que hiciste? Perdón, ¿me repite la pregunta? O sea, ¿cuál de las dos hay que tener listas? ¿Esa que tienes Esta. ahí o la anterior? Ah, ok. No, esta. Esto que es como un cuerpo, esto es un cuerpo de un destornillador. Entonces traigan la lista para la próxima clase, o sea, lista es hasta este punto, ¿sí?
Esta no me la van a entregar, sino que necesito que la traigan ya desarrollada hasta ese punto de la próxima clase, porque la próxima clase vamos a arrancar desde acá, ¿bien? Pero la tarea que les voy a poner, que esa sí me la van a entregar, es que ustedes, a través de esa técnica de revolución, de los comandos de revolución, es decir, ustedes van a, con las herramientas de manejo de 2D, van a hacer unas siluetas y van a hacer después con el comando de revolución 3 objetos diferentes, ¿sí? Si ustedes lo quieren, lo hacen deformable, deforman algunas cositas, es decir, que se vean pues como la práctica en los comandos que vimos hoy. Entonces, 3 objetos y esos 3 objetos me los van a subir a esta carpeta. Ya les voy a decir a dónde. Ya les voy a mandar el enlace. Perdón un momentico, yo paro de grabar ahí. Bueno, les voy a explicar entonces nuevamente el comando de copiar. Si yo tengo, o sea, cómo hice el perfil de la rejilla de aire acondicionado. Hago la forma. Para este caso lo que hice fue descomponerla para copiar esta misma línea, ¿no? Entonces, copio la línea con ese comando, con el comando copiar, desde este punto hacia este punto y le doy clic derecho. Ahora, selecciono todo, lo uno, y luego copio esa misma, desde aquí hasta acá, 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 el número de veces que necesite, pues. Y clic derecho cuando termine. Entonces ahí ya me quedan copiados los diferentes elementos. Digamos que esa es una de las maneras que hay que copiar, porque, que se puede copiar porque hay varias. Por aquí hay otro comando que es como de repetición de objetos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, bueno, quedamos pendientes entonces con esa tareita, muchachos. Necesito es que practiquen bastante, que estos comandos que vimos hoy los tengan bien claros. Y la próxima clase, entonces ya vamos a ver otros comandos respecto a ese tema. ¿Listo? Respecto a otros temas. Bueno, vamos a dejar la parte de Rhino hasta aquí porque ya eso es práctica, pues que hagan ustedes con los comandos y todo el rollo. Pero lo que sí vamos a hacer acá es revisar brevemente, o sea, que ustedes me cuenten por grupos las ideas que tienen con respecto al primer proyecto. ¿Listo? Que se los mostré pues la semana pasada. Entonces voy a parar de grabar aquí para que ustedes me cuenten ya por grupos en qué van.